caído. Ahora, solamente para terminar, voy a mostrarles cómo la psicología ha entrado, la psicología secular y antibíblico ha entrado en la iglesia evangélica en el día de hoy. ¿Qué escuchan siempre? Tienes que amarte a ti mismo antes que puedas amar a otros. Y, porque es lo que Cristo dijo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero Él no está enseñando que tenemos que amarnos a nosotros mismos antes que podemos amar a otros. Es una mentira, es un invento de la psicología, no tiene nada que ver con la Biblia y muchos de ustedes han enseñado esto. La Biblia nunca dice que el hombre debe amarse o debe preocuparse por amarse más. El problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Lo que él está diciendo básicamente Jesús es, mira, tú te amas sin problemas. Ahora, haz lo mismo con tu prójimo. El problema más grande del hombre es que se ama a sí mismo en vez de amar a Dios. Y esta búsqueda de autoestima no tiene nada que ver con el cristianismo. Es otro invento de la psicología. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre se suicida. ¿Qué dicen todos? Es porque tenía una autoestima muy baja. No, es al revés. Tenía una autoestima muy alta. ¿Por qué? Él se amaba a sí mismo más que a su esposa que él dejó sufriendo. Él dijo, voy a terminar mis sufrimientos, pero mi esposa ahora va a sufrir. Pero no me importa porque yo me amo a mí mismo. Él se ama a sí mismo más que a sus hijos, porque ahora sus hijos no tienen padre. Él dice, pero no más estoy sufriendo yo. Por supuesto, el sufrimiento de mis hijos va a crecer, pero por lo menos yo no voy a sufrir más. Se ama a sí mismo más que a Dios. Pueden, hermanos, la iglesia evangélica ha sido tan manipulada por los psicólogos que es increíble. Muchos de ustedes creen en la inspiración de las Escrituras. ¿Cuántos creen en la inspiración de las Escrituras? Que es un libro infalible inspirado por Dios. ¿Nadie? Amén. Pero aquí es el problema. Teológicamente, cuando tú crees en la inspiración de las Escrituras, no es todo lo que tienes que hacer. No solamente tienes que creer en la inspiración y infalibilidad de las Escrituras, tienes que creer en la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que no vas a ir a los psicólogos para aconsejar a la humanidad, porque todo lo que ellos enseñan contradice absolutamente las Escrituras. Pero la iglesia, yo no conozco la iglesia de todos ustedes, pero la iglesia bautista en Perú y los pastores están llenos de la psicología. La Biblia es suficiente. No necesitamos la psicología para aconsejar. Les voy a dar, yo sé que ya el tiempo vuela, pero les voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Algo muy importante. Mira, un psicólogo cristiano está ahí sentado en su oficina. Tiene todos sus libros de psicología y una Biblia porque es cristiano. Entonces, mayormente, ¿qué tiene? Él tiene Freud, Skinner y Rogers. Los grandes psicólogos, ¿ya? Hay un problema.
Freud escribió su psicología declarando guerra contra el cristianismo. Él decía que todo el cristianismo era una mentira, él era ateo, y todo lo que él escribía declarando guerra contra la Biblia y el cristianismo, pero necesitamos a Freud, ¿no? Rogers y Skinner igual, enemigos de la fe cristiana, pero nosotros en el día de hoy como pastores no podemos aconsejar sin estos tres ateos, porque la Biblia no es suficiente. Hasta la revista Time, una de las revistas más importantes, salió, creo que era Time o Newsweek, salió con un artículo hace algunos años diciendo psicología, una ciencia o brujería. ¿Por qué? Las teorías más grandes de la psicología cambian totalmente cada 3 años. Una teoría diferente y contradictoria cada 3 años. Otra cosa, los tres grandes, Freud, Rogers, Skinner, se contradicen ellos. Por ejemplo, Freud dice que Skinner está loco. Skinner dice Freud es un loco. Rogers está en contra de los otros dos y los otros dos están en contra de Rogers. Y los tres son ateos que escribieron en contra de la Biblia. Entonces, tú vas a visitar al psicólogo cristiano y te sientes y él empieza a instruirte, a aconsejarte. Pero es una cuestión de autoridad. Autoridad. ¿Con qué autoridad? Y él empieza y tú dices, bueno, antes, ¿con qué autoridad vas a hablar? Bueno, la autoridad de la ciencia. Psicología es una ciencia social y no es una ciencia verdadera. Debes saber eso. Hay una diferencia entre la ciencia verdadera y psicología. Psicología se basa solamente en teorías que no se puede aprobar. La ciencia es completamente diferente. Entonces, mis consejos se basan en la psicología, la ciencia y la Biblia. Bueno, tengo una pregunta. Los tres grandes hombres que tienes se contradicen totalmente. Totalmente. Aún en su definición de lo que es un hombre se contradicen. Y los tres contradicen la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a usar la Biblia y estos tres hombres para aconsejarme? Porque se contradicen totalmente. El psicólogo dice, bueno, yo voy a usar la verdad de la palabra de Dios y voy a usar la verdad que podemos encontrar dentro de los libros de estos hombres. Voy a escoger lo que es verdad y lo que no es verdad de esos tres hombres. Pero hay un problema. Ahora el psicólogo es la autoridad. Él va a determinar cuándo debe usar la Biblia, cuándo debe usar Freud, cuándo debe usar Skinner, cuándo debe usar Rogers. Entonces, este psicólogo que tiene como 4 años en la universidad, él ahora va a ser la autoridad para aconsejarte. Rápido, vamos a 2 Timoteo 3. (16) Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la inspiración de las Escrituras. Y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La suficiencia de las Escrituras. Entonces, las Escrituras no solamente son inspiradas, sino son suficientes.